amigos y amigas de Aprendo Libre, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien en el lugar donde estén viendo este video. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy voy a ser su profe que los va a acompañar en esta sesión que vamos a hablar sobre lo que es un ecosistema y sus componentes. Antes de comenzar, quiero invitarte a que por favor te suscribas en el botón rojo que está a tu derecha para que puedas recibir más notificaciones o noticias sobre nuestras clases y actividades que vamos realizando toda la semana. Quiero contarte que empezamos la unidad 4. Esta es la última unidad de la asignatura en la cual vamos a hablar sobre los ecosistemas, los tipos de ecosistemas que existen, las adaptaciones que tienen las plantas, los animales a diversas situaciones que pueden alterar un ecosistema. Vamos a ver también cuáles son las cadenas tróficas y qué modificaciones podrían tener. Y finalmente vamos a hablar sobre las medidas de prevención y de protección. Es importante siempre ayudar a conservar las especies de nuestro entorno, de nuestro país, de nuestro planeta. El objetivo entonces de esta clase es que podamos reconocer que un ecosistema está compuesto de elementos vivos y no vivos, ¿sí? Vamos a hablar con otros nombres, ¿sí? Pero vamos a identificar principalmente eso, elementos vivos y no vivos. Para ello quiero invitarte a que te pongas cómodo, te pongas cómoda para que puedas disfrutar de esta clase. Idealmente en una mesa, en un comedor, en un lugar que puedas sentarte, tomar apuntes y también al mismo tiempo ver este video sin mayor problemas. Idealmente en un lugar donde no te vayan a interrumpir, ya que el tiempo de esta clase es muy cortito y por eso es importante que estés 100% concentrada y concentrado, muy atento y atenta a lo que está ocurriendo, lo que estamos hablando. También es ideal contar con una buena iluminación. Si estás viendo este video y es de noche, por ejemplo, te invito a encender la luz para que así puedas tomar apuntes y no tengas que forzar tus ojos, o trabajar cerca de una ventana, si es posible. Y finalmente, y muy importante también, mantener el espíritu científico e investigador, ya que todo lo que yo diga en este video tú lo puedes ir complementando con otras investigaciones que puedes hacer con libros, enciclopedias, internet, etcétera. Antiguamente se hacían las tareas con una página de internet que se llamaba icarito.cl. Si no la conoces, de repente puedes ayudarte complementando todo lo que voy diciendo en esa página, como sugerencia. Ahora sí, podemos comenzar. Para poder identificar los elementos vivos y no vivos, vamos a hablar sobre los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema. Luego vamos a ver las interacciones que existen entre diversas especies y finalmente vamos a ver una posible alteración que podría sufrir el ecosistema. Pero antes de comenzar, a mí siempre me gusta dejarles datos curiosos, tips, ideas, gente importante en la ciencia, etcétera, para que nos vayamos familiarizando con el mundo, no solamente de la ciencia, sino que nuestro mundo, que es tan valioso. Acá les presento la imagen del pez de aleta azul. Este pez habita en el océano Atlántico. Y lo que hay en este pez es su corazón. Su corazón de aleta, el corazón del atún de aleta azul está adaptado a los cambios de temperatura del agua. A mayor profundidad del agua, más fría es y más oscura también es. No hay mayor iluminación. A mayor superficie del agua, mayor es la temperatura. Un promedio de 18 grados máximo. Cada vez que este pez se sumerge a las profundidades, aun cuando su cuerpo permanece caliente, su corazón se enfría al recibir sangre desde las branquias. Porque claro, el agua está bajando su temperatura y los peces respiran por las branquias. Entonces reciben la temperatura de la ubicación donde se encuentra el pez. Y estas branquias se presentan una temperatura similar al agua que tiene el océano. Entonces, este cambio de temperatura en cualquier otro animal podría detener el corazón de la mayoría de los animales, incluso de nosotros. Pero en este pez no ocurre nada, no le pasa nada. Entonces se descubrió que su corazón late más lento en la medida que va
ingresando a la profundidad del océano. O sea, en la medida que el agua se hace más fría, su corazón va latiendo más lento. Y cuando vuelve a la superficie, de a poco empieza a acelerarse su corazón. Eso es una adaptación que el propio animal ha tenido que realizar para poder sobrevivir a los diversos cambios de temperatura y a las diversas profundidades del océano. Sobre este tipo de cosas vamos a hablar, por ejemplo, durante la unidad, durante la clase, etc. Veamos ahora qué son los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema. Bueno, primero es importante reconocer qué es un ecosistema. Un ecosistema es algo muy similar a lo que hay aquí en la foto, representativa de diversas zonas de un país. Un ecosistema corresponde a un lugar en la naturaleza que está formado por, primero, un espacio físico determinado, donde habitan seres vivos, idealmente especies de plantas y animales. Y hay dos factores muy importantes, que son los factores o elementos vivos, conocidos como factores bióticos, y los factores no vivos o el espacio físico, que son los factores abióticos. Biótico con vida, abiótico sin vida. En un ecosistema podemos encontrar un individuo. Un individuo corresponde a cada uno de los seres vivos o las especies que habitan en el ecosistema. Puede ser unicelular o pluricelular, es decir, con una célula, con diversas células. En este caso el conejo es un multicelular, tiene muchas células, y que pertenecen a una misma especie. Un individuo más otro individuo más otro individuo va a formar una población. La población de conejos, por ejemplo. La población es un conjunto de individuos de la misma especie que conviven en un espacio y tiempo determinado. Ahora, esta población se puede encontrar con otra especie y ahí van a formar una comunidad. La comunidad incluye a las poblaciones de otros tipos de especies que habitan en un lugar común y que además interactúan entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos el puma persiguiendo al conejo. Ahora, hay factores que son... Bueno, antes de seguir con esto, el individuo, la población y la comunidad van a dar espacio luego a un ecosistema porque son seres que habitan en un lugar y que interactúan entre sí con otros espacios. Entonces, en un ecosistema podemos encontrar elementos, o en este caso, seres vivos, elementos con vida, seres con vida que habitan en un medio y lugar determinado. Pueden ser vegetales, peces, aves, animales, etc. Incluso nosotros, los humanos. Entonces, aquí yo, por ejemplo, les tengo una imagen del norte altiplánico de nuestro país y podemos identificar elementos vivos como las plantas, es decir, el pasto, que el pasto musgo que crece ahí, las alpacas que hay también ahí, los animales, las plantas, y eso sería. En la misma imagen podemos encontrar elementos no vivos, es decir, factores abióticos, componentes abióticos. Los componentes abióticos son todas las cosas no vivas que constituyen un medio físico. Están formados por la energía del lugar, por el calor, la luz, el aire, los minerales, la disponibilidad de agua, el tipo de suelo, etc. Todo eso son seres abióticos o elementos sin vida y que no tienen vida por sí mismos, pero condicionan la vida de las especies que habitan en el lugar, dándole características también al comportamiento que tienen las especies. Cada ecosistema tiene sus propias características, su clima, su humedad, su disponibilidad de agua, su alimento, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, en la misma imagen del norte altiplánico de Chile, podemos encontrar que los factores abióticos serían las nubes, la nieve, la montaña, o en este caso la cordillera. ¿Hay algún otro elemento que sea no vivo? El suelo, las rocas que aparecen al fondo, perfecto, muy bien. La temperatura, el sol, ¿sí? Todos esos son elementos abióticos, componentes sin vida. Las rocas, como habían dicho. Veamos ahora las interacciones que existen entre los animales
de un ecosistema. Vamos a hablar de interacciones como la relación que hay entre un animal y otro. Y esta relación puede ser positiva o puede ser negativa. O puede ser indiferente. En este caso, la primera, vamos a hablar de competencia. La competencia es cuando dos o más organismos compiten o pelean por un recurso o por otro ser vivo. En este caso sería el alimento, ¿sí? Tenemos al puma, al león, a la chita, ambos, los tres, compitiendo por el ciervo para hacer su alimento. Luego tenemos la depredación. La depredación es cuando un ser vivo interactúa con otro a partir de que el otro es su alimento. En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo el búho está generando una depredación con el ratón. Lo está cazando con sus garras afiladas y fuertes y se lo va a llevar porque va a ser su alimento. Adiós, ratón. La siguiente es el mutualismo. El mutualismo es cuando dos seres vivos se benefician entre sí. Aquí tenemos el pez payaso o Marlín, papá de Nemo. Y tenemos una anémona. Y en este caso, cuando el pez mueve sus aletas, libera ciertos minerales que a la anémona le ayudan para nutrirse como planta. Les invito a seguir buscando casos de depredación, de competencia, de mutualismo. Yo aquí les doy un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos, muchísimos. Entonces, anote los conceptos y después puede ir indagando un poco más. La verdad es que esto a veces es un poco cruel para los que somos amantes de los animales, pero también es parte de la supervivencia animal que existe en el mundo y es muy bonito aprender y reconocer esas interacciones. Les mencioné las tres más conocidas. Veamos ahora las alteraciones que podría tener un ecosistema. Las alteraciones pueden ser naturales o de acción humana. Creo que es fácil reconocer cuál es cuál, ¿sí? Las naturales son situaciones como erupción volcánica, sismos, terremotos que puedan alterar un ecosistema, tsunamis, ¿sí? como los fenómenos naturales que vimos en la unidad anterior. Y los de acción humana pueden ser incendios forestales, deforestación. La sequía es más algo natural que de acción humana, pero los humanos tenemos gran responsabilidad sobre eso. Y lo que hacen estas alteraciones es cambiar el entorno del ecosistema. Altera los factores abióticos, por lo tanto va a alterar directamente en los seres vivos, en los factores bióticos del ecosistema. Porque, por ejemplo, veamos en la deforestación. Si hay una tala de árboles, va a haber una disminución de aves, de ardillas y de búhos. Y eso va, quizás búhos no tanto, pero si hay una disminución de ardillas, va a haber una disminución de animales que sean carnívoros. Todo esto y más lo vamos a ver cuando veamos cadenas tróficas, ¿sí? Pero si alteramos un ecosistema, si cambiamos el hábitat o el lugar donde viven estos animales, independiente de cuáles sean, vamos a alterar directamente su forma de alimentación. Veamos ahora qué es lo más importante de esta clase. Lo más importante, ¿cuál era el objetivo? Comprender cuáles son los componentes de un ecosistema, vivos y no vivos. Entonces, un ecosistema hay que entender que es una interacción de diversas especies en un lugar determinado, ¿sí? Con factores vivos y no vivos. Los factores vivos son los animales, plantas, insectos, etc. Y los factores no vivos son las condiciones ambientales, el suelo, la temperatura, el aire, etc. Y, como les comenté, los seres vivos son plantas, animales, todas las especies que interactúan y que tienen vida dentro de un lugar, de un territorio. Y los elementos no vivos o factores abióticos son el agua, las rocas, el suelo, el aire, la temperatura, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, ¿qué factores bióticos podemos ver en esta imagen? Los patos, ok. El pez. Las algas, perfecto, muy bien. El leopardo, ok.
el árbol que aparece ahí, que es como un árbol primaveral, ¿no? Por su color. ¿Qué más tenemos aquí? Elementos vivos. Las algas en general, las plantas que hay al fondo, perfecto. Elementos no vivos. El sol, muy bien. El agua, las rocas que hay en la laguna, perfecto. La tierra, muy bien. La temperatura, el aire, etc. Muy bien, les quedó muy claro. Les dejé además esta sopa de letras, aquí hay un link abajito, en el cual puedan imprimirla y encerrar las palabras que son componentes abióticos de un ecosistema, componentes sin vida. En la hoja que les dejé de la sopa de letras están también los conceptos, ¿ya? Así que quizás usted ya encontró alguno, yo estoy viendo 3 así rápidamente, usted puede encontrar más. No le diga a nadie, descúbralo usted solito. Yo sé que son rápidos y rápidas para hacer esto, así que les quise dejar este pequeño obsequio. Ahora doy por finalizada la clase de hoy. Muchas gracias por sintonizar nuestro canal. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que hayas disfrutado mucho la clase. Te invito a suscribirte para que sí puedas recibir más información sobre nuestras clases. Y también nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, @aprendolibrelatam. Allí podrás encontrar información sobre nuestras clases, recursos de aprendizaje, tips, etcétera, etcétera, etcétera. Nos puedes mandar tus dudas también, todo lo que quieras. Espero que tengas una muy buena semana, cuídate mucho, aliméntate bien, duerme lo suficiente, haz ejercicio y no te olvides de jugar también. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.